Voy a empezar con los procedimientos almacenados. Básicamente, cuando nosotros desarrollamos procedimientos almacenados en SQL Server, nos permiten agilizar los procesos de consulta. También podemos aumentar la seguridad, reutilizar código y nos permiten un desarrollo de software más ágil. Un procedimiento almacenado es un grupo de una o varias instrucciones en código SQL. También se definen como una referencia a un método del Common Runtime Language de Microsoft.NET, ¿verdad? Porque utilizan ese componente para poder ejecutarse y tienen una estructura bastante similar a la que ofrecen otros lenguajes de programación como Java o el mismo .NET o etcétera, ¿verdad? Dentro de las características que tienen, que las hacen asemejarse a otros lenguajes de programación, es que un procedimiento almacenado puede aceptar parámetros de entrada y puede devolver varios valores en forma de parámetros de salida al programa que está realizando la llamada al método. Contienen instrucciones de programación que realizan operaciones en la base de datos. Pueden contener llamadas a otros procedimientos almacenados. Pueden devolver un valor de estado a un programa para que pueda entender si la operación se realizó correctamente o si hubo algún error. En un procedimiento almacenado, por ejemplo, también yo puedo tener gestión de secciones, como sucede en otros lenguajes de programación. Muchas veces nosotros o las personas se preguntan que cómo podemos proporcionar a los usuarios una mejor velocidad y eficiencia. Pues los procedimientos almacenados son la herramienta que se diseñó para poder obtener o optimizar una obtención de datos desde SQL. Un procedimiento almacenado es una consulta que se almacena en la base de datos en lugar de almacenarse en el código del cliente, que es lo que hace, por ejemplo, el lenguaje de programación como C# o Java. Hay algunas variables globales que tiene SQL Server que nosotros podemos utilizar dentro de un procedimiento almacenado. ¿Cómo identificamos nosotros que estamos utilizando una variable global? Bueno, básicamente, una variable global está o contiene dentro de su nombre un doble arroba, o sea, 2 arrobas. Entonces, algunas variables globales que tiene SQL Server son el round count, ¿verdad? Que es para saber como la cantidad de filas que me devuelve una consulta, y la de error, que es para saber si se presentó un error o no en el proceso. Esas variables, si le anteponemos 2 arrobas, son variables globales del sistema. También podemos tener variables locales. Para eso, esas variables se declaran en el inicio de un proceso o de un procedimiento almacenado. Y la forma de asignarles un valor es mediante la instrucción select. La diferencia entre una variable global y una local es que la variable local solamente tiene un arroba. Y aquí está un ejemplo de cómo yo le podría asignar un valor. Entonces yo puedo hacer un select de un campo específico, el valor de ese campo se lo asigno a la variable que acabo de definir y pues de ahí ya yo podría agregar todo lo demás, ¿verdad? Las tablas, el where y todo lo demás que necesitaría para obtener el campo específico que quiero almacenar en esa variable local. Las instrucciones que puedo utilizar para el control de flujo de procedimiento almacenado son, por ejemplo, el if-else, que es una decisión, igual que como nosotros lo usamos en cualquier lenguaje de programación, ¿verdad?
El if tiene puede tener condiciones, igual que el else. Otra instrucción que puedo tener es el go to y una etiqueta. Esto es un salto condicional. Básicamente lo que va a hacer es que me va a llevar a una etiqueta específica que yo creo dentro del procedimiento almacenado. Entonces, lo que hace es brincarse todas las líneas que están en medio de ese go to y la etiqueta que yo definí, ¿verdad? Va directo a donde está la etiqueta y el código que está entre ellos no es ejecutado. Digamos que es muy similar a un break, pero el break te saca del while o del for en el que estoy, y este go to lo que hace es llevarme a una posición específica del procedimiento almacenado, ¿sí? Profe, las etiquetas son igual que en ensamblador. O sea, que se pone un nombre, 2 puntos y ya ahí se crea una etiqueta. O Sí, hay otra son manera. bastante, no, simplemente ponen el nombre y los 2 puntos es muy similar si ensamblado. Ah, ok. El wait for que establece un tiempo para la ejecución de una instrucción. Es una instrucción, ¿verdad? Que está más definida por un tiempo X. El while, que es lo que estamos nosotros bastante acostumbrados a utilizar, que es un bucle, funciona muy similar a los otros lenguajes de programación. El break, que este sí tiene una función exactamente igual que en los otros lenguajes de programación, ¿verdad? Lo que hace es finalizar el while y el continuo, que también lo que hace es continuar con la siguiente iteración del while. Start return, que el return es una salida incondicional del procedimiento almacenado. Y básicamente lo que hace es finalizar el procedimiento, ¿verdad? Y devolver el valor. El begin y el end es que el if, el else, el while, todas esas operaciones, digamos, en Java, por ejemplo, se utilizan las llaves, en Python se utiliza la tabulación para el inicio de una instrucción. En SQL lo que se utiliza es el begin y el end, ¿verdad? Para decir que inició un if y que terminó. Y también puede implementarse lo que es el case. Esta es otra forma, otra instrucción que puedo utilizar en los procedimientos almacenados. También hay algunas funciones que ya están definidas en SQL Server que yo podría utilizar, como el print, que lo que hace es imprimir una cadena, ¿verdad? Igual a como nosotros lo hemos utilizado. Básicamente, imprime un valor, ¿verdad? En pantalla para poder saber qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Básicamente lo que envío es una cadena de caracteres. El rise error en realidad es muy parecido al print en el sentido de que hace una impresión. Lo que la diferencia es que yo puedo especificar un número de error y la severidad de ese error. Y también permite que los errores se registren en el servicio de sucesos, de Windows NT, y eso me va a permitir leerlos posteriormente. Cuando se invoca el método RiseError, la variable global que mencioné antes, que se llama @error, pues va a almacenar el error que fue enviado. Digamos que el RiseError funciona muy similar a lo que nosotros hacemos con un try catch, ¿verdad? Que lo que hace es enviarme una excepción. ¿Cómo creo entonces un procedimiento almacenado o un store procedure, como también se conocen? Básicamente lo que tengo que hacer es utilizar la palabra reservada create seguido por proc para decirle que es un procedimiento almacenado,
el nombre del procedimiento, los parámetros que espero reciba ese procedimiento y luego el conjunto de instrucciones SQL que van a formar parte de ese procedimiento. En el caso de los parámetros, los parámetros pueden ser tanto de entrada como de salida. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a desarrollar algunos procedimientos almacenados y para eso vamos a utilizar una base de datos que se llama encuesta, que se encuentra en el TEC digital. Entonces necesito que la descarguen y la ejecuten en SQL Server para que podamos trabajar. Entonces, SQL Server. Sí, tengo que ver. Chicos, tal vez me avisen cuando ya están listos para poder continuar.
Por cierto, esta semana inicia la evaluación docente. Estaba programado que la realizáramos el día de hoy, pero en vista de que habemos tan poquitos, la idea es que la completemos o la completen todos los estudiantes que están en el curso. Entonces, les voy a dar chance el próximo lunes a ver si se conectan la mayoría. Y si no, igual, pues la haríamos con los que estén participando la próxima semana. Porque la evaluación docente se hace por medio del TEC digital y el vínculo para poder responderlo solo se habilita durante los primeros 30 minutos del curso. Entonces, pues, de hecho, en este momento faltarían como 5 minutos para que se cierre y sería muy poco el tiempo para que la puedan responder. Entonces, lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Estamos listos, chicos? ¿Falta alguno? Listo, profe. Voy a mí un segundo que mi compu anda lenta. Ok, te vamos a dar un chancecito. Ya, profe, listo. Ok. Vamos a continuar entonces. Esa base de datos encuesta, que es con la que vamos a trabajar hoy, es una base de datos bastante amplia.
vean que tiene una estructura similar a la que vamos a utilizar nosotros en el proyecto. Están los continentes están formados por países, los países tienen provincias, las provincias tienen partidos, que aquí nosotros podríamos hacer una similitud de partido con el cantón, y los cantones tienen localidades, que serían como distritos. Entonces vean que esta es la relación. El encuestado tiene una relación con la localidad, perdón, para saber en dónde está ubicado. El encuestado sería cada una de las personas que completan una encuesta. Entre encuesta y encuestado hay una relación de NAM, ¿verdad? Que se llama encuesta realizada. Entonces aquí tengo la encuesta que realizó el encuestado y el encuestado, ¿verdad? Que fue el que respondió. Las encuestas están formadas por preguntas, bueno, y componentes, ¿verdad? Ahí, la encuesta tiene un componente, ese componente tiene unas preguntas. Luego aquí en esta parte almaceno las respuestas de cada encuestado. Aquí está la asociación entre la pregunta y la encuesta. Aquí están los bloques también. Hay bloques. Y encuesta de definición, digamos, es la que me permite decir como cuál es la estructura de la encuesta, ¿verdad? Entonces aquí tengo la encuesta, tengo el bloque, tengo la pregunta, ¿verdad? Para saber cuál es la estructura de la encuesta. Las encuestas tienen un estado que puede ser completada o incompleta y así sucesivamente. Más o menos a grandes rasgos, esa es la base de datos con la que vamos a trabajar. El primer procedimiento almacenado que vamos a crear, voy a abrir un nuevo query. Voy a usar la base de datos encuesta. Porque el procedimiento almacenado se va a crear en la base de datos que tenga seleccionada, ¿verdad? Entonces, si está en master, que es como la base de datos por defecto, pues se va a crear en master y no en la base de datos que yo quiera. Este procedimiento almacenado se llama mujeres encuestadas. Chat. En este caso, este procedimiento almacenado va a funcionar bastante similar a lo que haría una vista. Lo que estoy haciendo es un simple select. Selecciono los atributos de cédula, apellido, nombre, correo, sexo, fecha de nacimiento, el usuario y la clave de la tabla encuestada cuando el sexo es femenino y está ordenado por apellidos. Entonces, básicamente ejecuto y creo el procedimiento almacenado, que lo que va a hacer es devolverme solo las personas encuestadas de sexo femenino. La diferencia es en el momento de ejecutar el procedimiento almacenado. Cuando es una vista, hago un select. Para ejecutar un procedimiento almacenado, utilizo la palabra reservada exit y el nombre del procedimiento almacenado. Ahí están las dos personas que me va a devolver. Este procedimiento almacenado no tiene parámetros ni de entrada ni de salida, ¿verdad? Entonces, por eso se ejecuta con solo el nombre. Ok. Para que vean en dónde está creado el procedimiento almacenado, porque eso es importante, me voy a ir a la base de datos encuesta, que es la que acabamos de crear, y donde estamos creando los procedimientos almacenados en Programmability y en Store Procedures. Aquí está el procedimiento almacenado que acabamos de crear. Ok.
En este ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar parámetros de entrada. Para definir los parámetros, dijimos que era mediante una variable local que se definía con un arroba y el tipo de dato que requiero que sea la variable. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es creando un procedimiento almacenado que se llama ingreso encuestado. Es como un insert lo que voy a hacer. Y lo que hace es recibir por parámetro todos los valores que requiero para hacer un insert en la tabla encuestado. Entonces, voy a necesitar una cédula, apellido, nombre, correo, sexo, fecha de nacimiento, usuario, clave y localidad. Vean que todas son variables locales con un único arroba y después está el tipo. Obviamente, como es un insert, lo que voy a hacer, los tipos deben coincidir con los tipos que tiene la tabla en la base de datos. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es un insert en la tabla encuestado, le envío los atributos que requiero para insertar y luego los valores que básicamente van a hacer referencia a cada una de las variables locales de entrada que definimos. Y vean que estoy utilizando un print para indicar que el registro se ingresó correctamente. Entonces voy a crear el procedimiento almacenado. Ay, es que no lo seleccioné. Ahí está. Ya creado el procedimiento. Y para, voy a seleccionar para que ustedes vean cuántos hay. Hay 3 personas. Y ahora voy a hacer un insert. Ahí está, una fila afectada. Y si selecciono deberían de haber 4. Ok. Este procedimiento almacenado que acabamos de crear, no recuerdo si pasa en insert. Tiene algunas limitantes y entonces podríamos mejorarlo. Ay, me voy a copiar el mismo. Vean que si, por ejemplo, yo envío los apellidos vacíos, el procedimiento almacenado va a insertar con un nombre vacío. Entonces, yo podría definir en el procedimiento almacenado cuáles valores puedo aceptar vacíos y cuáles no. Para que el procedimiento almacenado pues sea más estable.
vean que básicamente es la misma estructura. Para modificar un procedimiento almacenado que ya existe es alter, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, cambiar alter en lugar de create. Esto es siempre y cuando no modifique la cantidad de parámetros. Si estoy modificando la cantidad de parámetros, por ejemplo, eliminando un parámetro o agregando un nuevo parámetro, tengo que borrar el procedimiento y volverlo a crear. El ART funciona cuando la estructura es casi la misma. Y lo que hice fue agregar este if, en donde vean que estoy diciéndole que nombre, apellido, sexo, usuario y clave no pueden ser valores vacíos. Entonces, si alguno de estos es vacío, imprime que no se pueden ingresar valores nulos y hace un return, ¿verdad? Para que finalice el procedimiento almacenado. Y en el else, entonces, lo que estoy haciendo es realizando el insert y evaluando, ¿verdad? O indicando que se realizó ese insert de forma correcta. Entonces, ahí voy a ejecutarlo. Ahí ya se modificó. Y voy a volver a ejecutar. Voy a cambiarle la llave primaria. Y entonces vean que ya no me dejó insertar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok, algunas reglas importantes que debemos completar cuando estamos realizando un procedimiento almacenado. La definición de un procedimiento almacenado puede incluir cualquier número y tipo de instrucciones SQL, excepto hay instrucciones que no pueden estar dentro de un procedimiento almacenado. Por ejemplo, no puedo crear un valor por defecto, no puedo crear otro procedimiento almacenado, no puedo crear una regla, no puedo crear un aviso y no puedo crear un trigger. Esas son cosas que no puedo realizar en un procedimiento almacenado. Puedo crear objetos de la base de datos dentro de un procedimiento almacenado. O sea que yo podría crear, por ejemplo, una tabla y puedo hacer referencia a un objeto creado en el procedimiento almacenado siempre y cuando, ¿verdad? El objeto haya sido creado antes de que esté haciendo la referencia a ese objeto. Puedo hacer referencia a tablas temporales dentro de un procedimiento almacenado. Más adelante vamos a ver qué es una tabla temporal. Cuando hago una llamada de un procedimiento almacenado dentro de otro procedimiento almacenado, pues se tiene acceso a todos los objetos que están creados dentro del primer objeto, dentro del primer procedimiento almacenado, incluidos si fueran tablas temporales. Hay un número máximo de parámetros que son 1024, eso es el número máximo de parámetros que puedo definir en un procedimiento almacenado, y el número máximo de variables locales está limitado únicamente por la memoria que tenga disponible el equipo. Hasta ahorita lo que hemos visto en el procedimiento almacenado es el uso de parámetros de entrada.
Recuerden que les dije que también podemos definir variables locales. Una variable local es un objeto que contiene un valor individual de datos de un tipo específico y se definen debajo de la sentencia as y llevan el prefijo declare. O sea que para poder definir una variable local, entonces va después de la definición de la estructura de los parámetros del procedimiento almacenado y tengo que hacer un declare. Declaro la variable n y del tipo varchar. Con la modificación que hicimos al procedimiento almacenado anterior, no permitimos el ingreso de valores vacíos. Sin embargo, deberíamos de verificar, por ejemplo, qué pasa si se intenta insertar un encuestado con el mismo nombre de usuario, o sea, repetido. Entonces, deberíamos validar que eso no se permita. Entonces, vamos a volver a modificar ese procedimiento almacenado. Vean que la modificación que hice sigue teniendo la misma estructura, la misma cantidad de parámetros. Declaré dos variables locales, una que se llama nombre y la otra que se llama apellidos. En el else hice un select de nombre y apellidos, las estoy dejando en las dos variables locales que acabo de crear, de encuestado cuando ese nombre y ese apellido ya existen en la base, o sea, para ver si ya existen en la base de datos. Si eso me devuelve algo, ¿verdad? Quiere decir que el usuario ya existe, que no podría volverlo a insertar. Y si no, entonces, ¿qué podría realizar el insert? Entonces voy a reemplazar el procedimiento. Ay, perdón, le di de book en lugar de... ahí, lo ejecuto. Y vamos a volver a intentar insertar a Lorena Valerio, que ya está, ¿verdad? Si seleccionamos todo de encuestado, vean que ya hay una Ana Lorena Valerio Solís. Si la intento insertar, me va a decir que el usuario ya existe en la base de datos y no hace ninguna modificación. Y ahí nosotros podríamos en ese procedimiento almacenado, pues, agregar las condiciones que consideramos necesarias, ¿verdad? Todas las que necesitemos. Ahí lo podríamos ir mejorando, pues, todavía muchísimo más. Entonces, lo que se recomienda es que cuando yo voy a hacer una inserción a la base de datos se haga mediante un procedimiento almacenado y no de forma directa, porque de forma directa, pues, no voy a poder tener ese tipo de validaciones que estoy teniendo, digamos, en el procedimiento almacenado. Por eso hablamos de las características de los procedimientos almacenados como la seguridad. Para eliminar un procedimiento almacenado es bastante sencillo, ¿verdad? Es el drop y el procedura y el nombre del procedimiento. Esa sería la forma de borrarla. Otra forma en la que puedo eliminarla y que es muchísimo más seguro es preguntar si ese objeto existe y si no, entonces, si no es null, quiere decir que existe, ¿verdad? Borro el procedimiento y si no, pues entonces devuelvo un valor. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces, tal vez por error o por algún motivo, el procedimiento ya no está. Entonces, esta es una forma de que el script de SQL no se caiga. Entonces,
Ahí está. Y si venimos aquí y refrescamos, vean que mujeres encuestadas ya no está. Si vuelvo a ejecutar esto, vean que no pasa nada, no se va a caer porque esto es lo que me devuelve. Recuerden que puedo usar procedure o proc, cualquiera de las dos. Esta es como una abreviatura. Hay formas en las que yo puedo obtener información sobre los procedimientos almacenados. Recuerden que los procedimientos almacenados al final en la base de datos son un objeto y dentro de esos métodos que yo puedo utilizar para obtener información sobre los procedimientos almacenados y también sobre las tablas de una base de datos están, por ejemplo, el shelp, que nos va a devolver todos los objetos que están en esa base de datos. Entonces aquí me devuelve el tipo de objeto, quién es el dueño. Estas son unas tablas, ¿verdad? Estas son vistas. Estos son procedimientos almacenados, ¿verdad? Que ya tiene por defecto creados el sistema. Funciones agregadas y así, ¿verdad? Ahí yo puedo saber pues cosas sobre. El SP Health Test lo que hace es devolverme el texto que define el procedimiento, excepto si ese texto está encriptado, o sea que no puedo ver el código si yo encripto el procedimiento almacenado. El SP Store Procedure, ¿verdad? Me muestra todos los procedimientos almacenados. Pueden configurarse varias características, por ejemplo, el nombre, el dueño o un calificador de la base de datos. Si ejecuto esta instrucción, y creo que aquí debería decir así. Vamos a ver si ejecuto solo esta. SP name. Bueno, aquí ven que tengo el calificador que es la base de datos, quién es el dueño, el nombre del procedimiento. El número de parámetros de entrada, el número de parámetros de salida y el tipo de procedimiento almacenado. Entonces ahí yo podría agregar condiciones para saber cuál quiero que me devuelva. Están las dependencias también, ¿verdad? Para saber cuáles son las dependencias que tiene ese procedimiento almacenado, ¿verdad? Si alguna tabla o otro procedimiento almacenado, etcétera. Y está también, SQL Server tiene una tabla que se llama sysobject.
que aquí lo que tengo son los objetos de la base de datos, ¿verdad? Las tablas, las llaves foráneas, las llaves primarias, etcétera, ¿verdad? Todos los objetos que están dentro de esa base de datos. Esto a veces es de utilidad para poder saber cuál es la estructura de la base de datos. También están los parámetros de salida. Recuerden que dijimos que teníamos parámetros de entrada y parámetros de salida. Hasta ahorita los que habíamos visto son variables locales y parámetros de entrada. Ahora vamos a ver los parámetros de salida. La diferencia con un parámetro de entrada y otro de salida es que el parámetro de salida me tiene que indicar que es de salida, por eso lleva la palabra reservada output. No hay mucha restricción con respecto a los parámetros de salida, pero sí puede ser de la mayoría de tipo de datos que tiene SQL Server, excepto estos tres básicamente por el tamaño de este tipo, ¿verdad? Que es el text, el ntext y las imágenes, ¿verdad? Que son demasiado grandes. Eso hace pues bastante lento lo que va a devolver el procedimiento almacenado. Entonces, básicamente esa es la limitante. Aquí hay un ejemplo. Estoy creando un procedimiento almacenado. Vea que tiene un parámetro de salida y un parámetro de entrada, que es el nombre. Y lo que hace es, lo que va a hacer es devolverme el código del bloque por el nombre que estoy recibiendo. Entonces lo que hace es un select del código del bloque, lo deja almacenado en esta variable de la tabla bloque cuando el nombre es igual al nombre que estoy recibiendo por parámetro, que es un parámetro de entrada. La forma de ejecutarlo sería que voy a declarar una variable, tiene que ser igual que la variable de salida o tipo entero. Ejecuto el procedimiento almacenado que se llama getBlock y vean que le tengo que decir en cuál variable quiero que deje el valor de salida y aquí está la variable o el valor de la variable de entrada. Y luego selecciono el valor que quedó en esa variable que definimos. No lo creé, lo creo. Y ahora sí lo ejecuto. Y me dice que es 4, el código de bloque para el bloque que se llama hábitos. Recuerden que dijimos que yo puedo invocar un procedimiento almacenado dentro de otro procedimiento almacenado. Esto es lo que vamos a llamar procedimientos almacenados anidados. Es importante que si un procedimiento A llama a otro procedimiento B, B debe existir al momento de crear A, ¿verdad? Y yo puedo tener un anidamiento de hasta 32 niveles. Entonces vean que un procedimiento puede llamar a otro, ese procedimiento puede llamar a otro y así sucesivamente hasta el nivel 32. En este procedimiento almacenado lo que vamos a hacer es un insert en la tabla bloque y en este insert lo que vamos a hacer es utilizar el método que creamos que se llama getBlock.
Vean que creo el procedimiento que se llama ingreso bloque. Hay 3 variables de entrada, bloque, nombre y descripción, que son los valores que necesito para insertar en la tabla. Creo una variable local que se llama ID. Pregunto que si el bloque, que es un número, es null o que si el nombre es vacío. Entonces, imprima que no se pueden ingresar valores nulos y retorna 0. En el else ejecuto el procedimiento almacenado que llame getBloque. Dejo el valor en la variable local que acabo de crear que se llama ID y le envío el nombre. Si ID es null, quiere decir que el bloque no existe y por ende lo puedo insertar en la base de datos, entonces retorno 1. Y si no es null, entonces quiere decir que el bloque ya existe en la base de datos y entonces retorno -1. Voy a crear el procedimiento almacenado. Me faltó la C. Ahí está. Aquí voy a seleccionar todo el bloque para que veamos cuántos tienen. Vea que tengo 6 filas en la tabla bloque. Como este procedimiento almacenado está retornando, la forma en la que yo puedo obtener el valor que me retorna es igual que una variable de salida, ¿verdad? Declarando una variable local y almacenando el valor de lo que retorna el procedimiento en esa variable y luego seleccionándola. Entonces vean que intento insertar un bloque 7 que se llama datos laborales, pero el código es el único que es diferente, el nombre, si es igual, entonces me retorna -1, ¿verdad? Que el bloque ya existe. En esta otra prueba, lo que estoy haciendo es ingresando vacío. Entonces vean que me retorna 0, ¿verdad? Que no puedo ingresar valores nulos. Y aquí debería devolver 1. Porque ahora sí ya debería permitirse insertar. Ahí está. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Ok. Entonces, aquí vienen algunos ejercicios. Son 3, no son muchos. La idea es que trabajemos quizás en parejas unos 30 minutos y luego vamos al receso. Si no pueden hacerlos todos, no pasa nada. La idea es que practiquemos, por lo menos que puedan hacer 1 o 2, para que ustedes puedan poner en práctica lo que hemos venido viendo hasta ahorita. Básicamente lo que me interesa es que puedan crear procedimientos almacenados, que vean cuál es la estructura, que utilicen los if y lo demás. Entonces voy a crear en sub las parejas. Para que ustedes puedan ir trabajando. Entonces unos 30 minutos. Y después de eso iríamos al receso, unos 15 minutos, y regresaríamos para ver el tema de funciones. Entonces, voy a abrir las salas. En el momento en el que tengan alguna duda, pueden
escribirme o solicitarme que me una a la sala para atenderles o aclararles las dudas. Ese archivo con el que yo estoy trabajando está en el TEC Digital en la clase 12.